Ok. Eh, Hola, buenas tardes, Gabriel, Álvaro. Hola, profe, buenas Gabriel, tardes. no sé si estuvieron en la mañana ustedes, parece que no. Yo no, por lo menos. ¿Quién, Gabriel o Álvaro? Gabriel, Gabriel. Álvaro estuvo en la mañana. profe, parece conectándose, creo que todavía no está conectado. Ya. No se puede conectar bien. Ok, vamos a dar el inicio, ¿cierto?, a esta clase de la tarde, con el resumen de la clase anterior y básicamente comentar que en la clase anterior lo que estuvimos viendo y finalizando lo que es uno de los procesos orientados a lograr la planificación, al desarrollo de los planes de mantenimiento, así como también para lo que es el desarrollo de estrategias de mantenimiento, como es el TPM. Ya habíamos visto el mantenimiento centrado en confiabilidad, el RCM. Vimos también el mantenimiento basado en riesgo, ¿sí?, que es el RBM y el RBI. Y también revisamos anteriormente todo lo relacionado con el mantenimiento basado en la gestión de riesgo, que fundamentalmente era el basado en la ISO 31000. Del TPM, vimos que el TPM nace en Japón, básicamente bajo el amparo de lo que es el Lean Production o la producción liviana, la producción esbelta. Nace, digamos, en lo que es la industria automotriz, gracias a los esfuerzos del Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta. Sus fundamentos principales son la eliminación de desperdicios, eliminar tiempos muertos, eliminar lo que son las bajas de las capacidades productivas y eliminar los defectos y fallas, que son los tres factores más relevantes desde el punto de vista de los desperdicios que se producen. Para ello, el TPM tiene sus objetivos y esos objetivos se logran en base a 8 pilares, ¿m? Y esos 8 pilares tienen su base en lo que son las 5S que son palabras en japonés, que en definitiva lo que buscan es formar una cultura orientada, ¿cierto?, fundamentalmente al orden, a lo que es la limpieza, la clasificación de los elementos, el mantenimiento de lo que es el orden, la clasificación, la limpieza, y también que digamos, estas prácticas industriales de mantenimiento y conservación de las áreas de trabajo en buenas condiciones se transformen en una cultura. En base a eso, el TPM, el mantenimiento productivo total, establece 8 pilares. El primero de ellos son las mejoras enfocadas, que busca, ¿cierto?, básicamente a través de inspecciones, el mejorar la eficiencia productiva del sistema. En segundo término, aparece el pilar del mantenimiento autónomo, que fundamentalmente busca la incorporación total de todo el personal y particularmente de los operadores en tareas básicas de mantenimiento, como son algunas pequeñas limpiezas, ajustes menores, calibración y aseo industrial. Eh, Busca también la identificación de los operadores con lo que son las tareas de conservación y mantenimiento que se tienen que desarrollar habitualmente. El tercer pilar tiene que ver con algo ya bastante conocido para nosotros, que es la planificación del mantenimiento, y que habla de la planificación del mantenimiento a tipos de tareas del tipo predictiva, eh, del tipo preventiva, correctivas cuando correspondan y cuando y sean factibles técnicamente alguna de esos tipos de mantenimiento. Y también nos habla del concepto de mantenibilidad, que la mantenibilidad es la facilidad que se tiene para hacer mantenimiento y que se mide básicamente por el tiempo medio de reparación. Hemos hablado que la mantenibilidad, ¿cierto?, aumenta, y con eso aumenta también lo que es la confiabilidad operacional, en la medida que yo tengo personal preparado, tengo una infraestructura adecuada, tengo sistemas de administración del mantenimiento moderno y con información de calidad.
en la medida que tengo las herramientas y que también dispongo de toda la información de planos, repuestos necesarios para lo que es el mantenimiento. La mantenibilidad mejora en la medida que yo invierto, y eso significa también que si yo mejoro la mantenibilidad a través de la inversión, también requiero, ¿cierto?, considerar que la confiabilidad aumenta, pero necesariamente para aumentar la confiabilidad vía mantenibilidad yo tengo que invertir. Eh, el, el cuarto pilar está relacionado con lo que es el mantenimiento de calidad, y el mantenimiento de calidad lo que busca, ¿cierto?, es identificar claramente en las maquinarias, procesos, componentes y sistemas cuáles son los aspectos que influyen en lo que es la calidad, de tal manera de eliminar los productos defectuosos en los procesos productivos, ¿ya? Y de esa forma evitar las pérdidas que se pueden generar por productos defectuosos que debieran ser reprocesados, o productos defectuosos que debieran ir a chatarra. El sexto de los pilares está orientado a lo que es el desarrollo de lo que son la incorporación y el desarrollo de el tema y el involucramiento en el mantenimiento de las áreas soportes que influyen, ¿cierto?, en todo lo que es la confiabilidad de los procesos, como son las áreas de costos y finanzas, administración y finanzas, las áreas de recursos humanos, las áreas de ingeniería, las áreas de abastecimiento, las áreas de seguridad, las áreas relacionadas con el medio ambiente, relaciones públicas y el marketing. Todas esas áreas, ¿cierto?, que si bien no son áreas que están directamente relacionadas con la producción, sí son áreas que tienen que centrar también sus esfuerzos y hacer su contribución en relación a la búsqueda de lo que es la confiabilidad operacional. El, el séptimo pilar está relacionado con el desarrollo de habilidades y competencias, en capacitar a la gente en temas relacionados con adquirir los conocimientos necesarios para las tecnologías que se van a utilizar y los procesos que van a estar participando en la producción. Preparar a la gente en cuanto al desarrollo de habilidades, que la gente pueda hacer su trabajo, y también desarrollo de conductas que permitan una adecuada motivación, de tal manera de que las personas quieran hacer su trabajo, o sea, el saber para poder hacer el trabajo, el poder para poder hacer poder ejecutar el trabajo, y el querer hacer el trabajo son parte que se encarga, ¿cierto? Y es relevante para el séptimo pilar. Y el octavo pilar quizás es uno de los que hemos hecho más énfasis nosotros durante el desarrollo del curso, que tiene que ver fundamentalmente con que en la búsqueda de lo que es la integridad operacional, donde la integridad operacional se preocupa, ¿cierto?, de que los procesos sean rentables, los procesos sean sustentables. Y en el pilar 8, una de las cosas que nos dice es que los procesos industriales y los procesos que nosotros desarrollemos a objeto de alcanzar los resultados no afecten la salud de las personas, no afecten la seguridad de las personas, no afecten el medio ambiente y no afecten las comunidades. O sea, el pilar 8 es el famoso HSEC, ¿cierto?, que nosotros tenemos considerado para lo que es nuestro desarrollo. Entonces, ese en resumen es el TPM. Para alcanzar los temas relacionados con el TPM se requiere hacerle énfasis, ¿cierto?, en el pilar 6 también, que tiene que ver con lo que es la capacitación, y señalamos que para nosotros el pilar más crítico o el pilar más importante está relacionado con lo que es la prevención del mantenimiento, donde la prevención del mantenimiento fundamentalmente yo busco desarrollar los conceptos y las condiciones de confiabilidad y mantenibilidad
en las etapas tempranas del proyecto, a objeto que en la etapa de operación o de explotación del proyecto yo logre los niveles de desempeño que se esperan en el contexto operacional y con ello, ¿cierto?, nosotros alcancemos los resultados y el cumplimiento de la promesa que hace cualquier proyecto. ¿Ah? Dentro de los aspectos relevantes que es necesario, ¿cierto?, considerar en general en cualquier proceso industrial, son todas aquellas condiciones que se buscan y que están relacionadas con precisamente con estos procesos industriales, donde tanto el TPM, el RCM, el GRM y el RBM establecen, ¿cierto? Van estableciendo las condiciones para que estos procesos industriales puedan funcionar y no estén presentes las condiciones de falla que nos puedan llevar, ¿cierto?, a perder los estándares de desempeño y en definitiva no contribuir a lo que es el cumplimiento de la promesa. Dentro de los procesos, nosotros tenemos lo que son los procesos industriales, ¿ya? Procesos industriales que pueden ser como el que se presenta acá en esta slide, un proceso industrial de carácter minero, donde aparecen primero los procesos relacionados con la extracción del mineral, posteriormente vienen los procesos de conminución o preparación para lo que es la extracción del mineral, que son los procesos de chancado, los procesos de molienda, eh, los, hay entre medio procesos de transporte, procesos relacionados con agitación, flotación, calcinación. Entonces, hay una serie de procesos industriales. ¿Qué son los procesos industriales? En definitiva, actividades industriales que se desarrollan en forma sistémica, de manera sistemática, de manera trazable, donde en cada uno de los procesos unitarios se tiene que ir cumpliendo una cierta función y de acuerdo a eso, ¿cierto?, debiera cumplirse ciertos estándares de desempeño. En conjunto, siempre con el diagrama de proceso, yo debiera incorporar lo que son los parámetros de desempeño que se presentan en cada uno de los procesos, a objeto de que quede claramente definida cuál es la función de cada uno de los procesos unitarios. Hemos señalado, ¿cierto?, que en los procesos, los parámetros de desempeño más conocidos o más utilizados son los que tienen que ver con la capacidad productiva, que son la cantidad de unidades, ya sea por hora, por día, las toneladas por hora, la calidad del producto y los costos unitarios que tiene cada uno de los procesos. Entonces, es importante cuando nosotros iniciamos, ¿cierto?, el análisis de un proyecto o el análisis de un proceso productivo, incorporar el, el diagrama de procesos correspondiente con sus parámetros de desempeño, establecer cuál es el diagrama FS, qué es lo que entra en el proceso, cuál es la función, las funciones que se debieran cumplir en el proceso y cuáles son las salidas, de tal manera que nosotros tengamos claro cuáles son los parámetros de desempeño que también esperamos en la salida del proceso. Y ajustarnos a eso de tal manera que en esta sistematicidad y en esta trazabilidad completa del proceso industrial que nosotros estamos desarrollando, vamos logrando los resultados en cada uno de los procesos y se pueda cumplir y llegar a la meta final, ¿cierto? Y alcanzar los resultados y el desempeño final que se espera en un proceso productivo, es decir, en un proceso, por ejemplo, en un proceso de producción de cobre, desde lo que son las etapas de preparación de lo que es la extracción hasta llegar a lo que es el producto final, que es el cobre fino, yo debo tener claramente establecido cuáles son los parámetros de desempeño en cada uno de los procesos unitarios y cuáles son las funciones que se deben cumplir en cada uno de ellos, a objeto que lleguemos al resultado final, que son
algunas toneladas, algunas miles de toneladas de cobre fino que nos van a permitir alcanzar el resultado económico que se anda buscando de manera sustentable, sostenible, sin agredir el HSEC y de manera competitiva. Entonces, estamos hablando, incorporamos, ¿cierto?, la importancia que tienen los procesos industriales y cómo yo debo esquematizarlos y establecerlos a objeto de tener claramente cuáles son los procesos unitarios y cuáles son las funciones que se deben cumplir en cada una de las etapas. Dentro de los procesos, digamos, de administración y particularmente orientados a alcanzar lo que son o lo que es el EBITDA de un proceso, o lo que es los resultados económicos, nosotros también tenemos una serie de procesos que son los procesos de mejoramiento continuo, los procesos de administración del trabajo, los procesos relacionados con la estrategia de equipo y los procesos relacionados con la administración de materiales. Todos esos procesos, ¿cierto?, se van desempeñando y desarrollando a objeto de alcanzar, como señalábamos, ¿cierto?, los niveles de producción a un cierto costo, a un cierto nivel de producción que si nosotros lo multiplicamos por el precio vamos a obtener lo que son los ingresos, y si por el otro lado vemos cuáles son los costos que significa alcanzar ese nivel de producción, yo voy a tener el nivel de ingresos brutos o el nivel de utilidades en la parte operativa. Específicamente en lo que son las partes de los ingresos brutos los ingresos brutos antes de intereses, antes de impuestos, antes de depreciación y antes de amortización, que en definitiva es el proceso administrativo y de costeo, que es el EBITDA. Dentro de los procesos que nosotros hemos visto en mantenimiento y muy relacionados con el modelo de 8 pasos de mantención, que fue uno de los temas que analizamos también, analizamos 4 de los pasos durante la mañana, nosotros tenemos distintos procesos que se desarrollan. Dentro de los procesos de gestión y administrativo está la definición, ¿cierto?, el proceso de estructuración de la compañía o de la empresa, que busca, en base a lo que es el desarrollo o lo que es la misión y la visión de la empresa, definir las políticas y las estrategias del mantenimiento o de los activos que van a ser parte del proceso industrial que estamos analizando. Otro de los procesos de mantenimiento está relacionado con definir y mantener las estrategias de mantenimiento de los equipos, es decir, nosotros aprendimos ya que el RCM, el RBM y el TPM nos permiten establecer cuáles son las estrategias que nosotros vamos a establecer los equipos y los tipos de mantenimiento que son más adecuados. La administración del trabajo de mantenimiento es otro de los procesos importantes en el mantenimiento y que está basado fundamentalmente en establecer a través de la ingeniería de mantención, ¿cierto? Y aplicando cuáles son los 8 pasos, establecer cuáles son los planes de mantenimiento o cuál es el plan matriz que a mí me permite mantener bajo control las fallas que se pueden presentar en un proceso industrial. Luego de eso, ¿cierto?, esa tarea que desarrolla el diseño de estos planes de mantenimiento se entregan a lo que es el proceso de planificación. En el proceso de planificación del mantenimiento, fundamentalmente, se desarrolla todo lo relacionado con el ordenamiento y la criticidad de los planes de mantenimiento, para, una vez acordado con las operaciones y viendo qué es lo más relevante, entregar a programación cuál es el plan matriz o cuál es el plan de mantenimiento que se va a desarrollar. La programación es otro de los procesos importantes en el mantenimiento y que fundamentalmente tiene que ver con la coordinación con operaciones en cuanto a las fechas en las cuales se va a desarrollar el mantenimiento, cuáles son los recursos y cuál es la fecha más oportuna para poder desarrollar el mantenimiento. Posteriormente tenemos que el proceso de administración de parada, que se hace en conjunto con las operaciones y también con los contratistas, con los procesos o las operaciones que están tanto aguas arriba como aguas abajo, de tal manera de lograr una coordinación que involucre la cantidad menor de pérdidas posibles, ¿cierto?, para poder llevar adelante el desarrollo del mantenimiento. Se coordinan, ¿cierto?,
todos los temas de mantenimiento, tanto aguas arriba y aguas abajo, que tengan que ver y estén relacionados con el proceso principal en el cual nosotros estamos administrando la detención para, un proceso de mantenimiento en específico. Es decir, si nosotros estamos, un ejemplo de eso, si nosotros estamos planificando el cambio de corazas de un molino de molienda de minerales, tenemos que hacer tanto la coordinación con la parte de mina, que es la parte de extracción, que es la que nos provee de minerales, para que ellos paralelamente hagan las mantenciones y tengan los tiempos, ¿cierto?, de detención también para aprovechar ese tiempo improductivo en desarrollar los mantenimientos de los equipos e infraestructura que necesiten, así también coordinar con aguas abajo, ¿cierto? Aguas abajo en un proceso molienda como el que estamos hablando, normalmente están las plantas de filtrado, las plantas de secado del concentrado de cobre, por lo tanto también se coordinan con ellos, de tal manera que ellos aprovechen esos tiempos y en el sistema global, en el proceso industrial global, nosotros logremos eh, eh, optimizar todos los tiempos de parada y reducir al menos, lo menor posible, todo lo relacionado con las pérdidas. La administración de contratistas es otro de los procesos importantes. La administración, los contratistas hoy en día participan en los distintos niveles de mantenimiento. Hablamos, ¿cierto?, en la mañana, en el caso del mantenimiento de primer nivel, la contratación y la participación de los contratistas de aseo. En el mantenimiento de tercer nivel, la contratación y la participación de personal altamente especializado proveniente de los proveedores de equipo para lo que es el desarrollo y el mantenimiento. Entonces, la administración del contratista para lo que son la ejecución y para todo lo que es el ciclo de trabajo mantenimiento es fundamental. La eliminación de defectos es parte también de los procesos a través de todo lo que es la aplicación del ciclo de Denning o del ISMEC, ¿cierto?, para lo que es el mejoramiento continuo. La administración del desempeño del mantenimiento, ¿cierto?, los procesos relacionados con la evaluación del desempeño del mantenimiento y los KPI a objeto de que nosotros vamos desarrollando también las labores necesarias para eliminar los desperdicios o eliminar las pérdidas que se pudieran presentar tanto en los procesos operativos como en los procesos de mantenimiento. Todo el proceso o todos los procesos relacionados con el, el modelo de gestión de activo y mantenimiento en sus 8 pasos son los distintos procesos relacionados con la parte estratégica, procesos relacionados con lo que es diagnóstico y auditoría, procesos relacionados con la determinación de los sistemas más críticos, todos los procesos relacionados con la detección de las distintas causas y modos de falla, de tal manera de llegar a lo que es la causa básica o a la causa preliminar, y a través de los planes de mitigación o los planes matrices de mantenimiento, llegar posteriormente, ¿cierto?, a establecer los planes de mitigación que permitan, ¿cierto?, sobre todo en aquellos sistemas donde las fallas pueden generar consecuencias catastróficas, generar los planes de mitigación. Asociado a los planes matrices siempre viene un plan de repuesto y posteriormente, una vez establecido el plan matriz de mantenimiento, durante el ciclo de trabajo de mantención, que son las etapas 6 y 7, tenemos lo que ya señalamos cuando definimos, ¿cierto?, el ciclo de trabajo mantenimiento, que tiene que ver con la ingeniería de mantención que genera los planes, la planificación que categoriza los planes, la programación, y dentro del ciclo de trabajo mantenimiento, luego de la programación, tenemos la ejecución del mantenimiento. Posterior a la ejecución viene la recopilación de información de tal manera de determinar cuál es el comportamiento y cuál es el desempeño en relación a las tareas de mantenimiento y de operación, para luego posteriormente identificar algunos hallazgos o identificar dónde nosotros tenemos algunos gaps, algunas deficiencias,
y a través de lo que es ingeniería de confiabilidad, es decir, a través de identificar, ¿cierto?, si son recursos, si nosotros tenemos deficiencias del punto de vista de la confiabilidad humana, o tenemos deficiencia del punto de vista de la confiabilidad de proceso, o deficiencia del punto de vista de la confiabilidad de equipo o de la mantenibilidad, determinar, ¿cierto?, lo que es el análisis, en este análisis del ciclo de trabajo, en el punto relacionado con la confiabilidad de equipo, ¿cierto?, determinar cuáles son, cuál es el aspecto que está generando la pérdida, y luego a través de la confiabilidad, ¿cierto?, a través de ya sea capacitación o mejorar todo lo relacionado con la estructura o la configuración del proceso industrial o el diseño de los equipos o mejoras en mantenibilidad, lograr, ¿cierto?, mejorar los aspectos relacionados con confiabilidad y entregar esas mejoras a lo que es ingeniería de mantenimiento, y de ahí se vuelve de nuevo al ciclo de planificación, programación, ejecución, análisis de la información de ejecución, la confiabilidad y la ingeniería de mantenimiento nuevamente. Ese es el ciclo de mejoramiento continuo que se da en el ciclo trabajo-mantención, y finalmente en el paso 8, que también es otro proceso y que lo conversamos extensamente durante la mañana, uno hace todo lo que es el análisis del ciclo vida y particularmente busca, ¿cierto?, lo que es el nivel de confiabilidad óptimo, que como lo conversamos en la mañana, si yo tengo esta curva, que lo vamos a ver con un poquito más de detalle cuando veamos confiabilidad, si yo tengo la curva de costo-confiabilidad, en la medida que yo aumento la confiabilidad, también necesariamente se requiere aumentar los costos de inversión en los 4 factores de la confiabilidad operacional, pero en la medida también que yo mejoro la confiabilidad operacional, también me encuentro de que yo disminuyo los costos de ineficiencia operacional. Y eso nos permite construir una curva agregada de costos o una curva de costos totales, donde en esa curva de costos totales, donde yo tengo el mínimo, voy a tener el nivel de confiabilidad operacional óptimo, voy a tener el nivel de disponibilidad óptimo y voy a tener también el nivel de EBITDA óptimo. ¿Ya? La recomendación es que esas curvas las vimos en la mañana, las vamos a ver a continuación cuando veamos también lo relativo a confiabilidad, las vean y las manejen, digamos, con bastante soltura, porque de ahí va a salir una o dos preguntas del certamen número 2. Dentro de los procesos industriales o dentro de los procesos globales, nosotros una de las primeras cosas que vemos ya cuando nos enfrentamos a un problema o a una necesidad, es el proceso, el proceso que tiene que ver con la identificación de cuál es la necesidad o cuál es el proyecto más crítico, cuál es la necesidad más crítica. Y para poder identificar cuál es esa necesidad más crítica, necesidad que puede ser del tipo productiva, del tipo ambiental, del tipo seguridad, ¿cierto? Que son los proyectos que empiezan a aparecer producto de alguna falencia, una necesidad de un aumento de producción o una necesidad de establecer tecnologías productivas distintas o establecer condiciones de seguridad tanto a las personas como al medio ambiente que se necesite mejorar. Entonces, normalmente hemos hablado, ¿cierto?, que las necesidades son múltiples, pero como yo tengo recursos siempre que son escasos y de uso alternativo, debo ser capaz de identificar cuál es la necesidad más importante. Entonces ahí aparece también otros procesos como son los procesos para identificar cuál es el sistema más crítico, de tal manera de poder yo a ese sistema más crítico ponerle todos los recursos necesarios y poder llevar adelante el proyecto. Para establecer ese nivel de criticidad hemos aprendido, ¿cierto?, otro proceso que está basado fundamentalmente en la ISO 31000, que tiene relación con establecer el contexto, identificar los riesgos del proyecto o de la necesidad que nosotros queremos satisfacer, analizar los riesgos de cada uno de los proyectos que tenemos, evaluar esos riesgos, ver si esos riesgos son aceptables y posteriormente el tratamiento y control fundamentalmente tiene
tiene que ver con llevar adelante el proyecto que nosotros estamos buscando. La etapa siguiente, que tiene que ver con la etapa, ¿cierto?, del ciclo, con la etapa del ciclo de gestión de activo, que es donde nosotros buscamos el cumplimiento o la materialización del cumplimiento de la promesa de esa necesidad que identificamos y que posteriormente evaluamos y que definimos, ¿cierto?, un proyecto a realizar. Tiene también sus procesos y su etapa. Una, la que se denomina la etapa de la factibilidad, prefactibilidad y factibilidad, y que está relacionada con el CAPEX, que son los costos de inversión que están asociados a los gastos que desarrollan un proyecto, tanto en investigación inicialmente, en los diseños, en las compras de equipo, compras de terreno, en lo que es la construcción, la puesta en marcha, y muchas veces parte de los costos de inversión también tiene, la inversión tiene que ver con la preparación del tipo de el perfil de personal que yo necesito en un proyecto, y eso también son los costos CAPEX. Ya una vez que yo hago todo lo que es el comisionamiento y el precomisionamiento y la marcha blanca a un proyecto, llega a la etapa de operación, y en esta etapa de operación yo tengo que tener claramente definido, ¿cierto?, el nivel de confiabilidad del proyecto, o el nivel de confiabilidad en el contexto operacional y en el contexto global que se va a desempeñar el proyecto durante toda su vida útil. Por lo tanto, yo eso lo tengo que ir a... Es parte de la tarea de la administración del mantenimiento, el ir estableciendo, ¿cierto?, los niveles de confiabilidad óptimos para el contexto operacional y el contexto global donde se está desempeñando o desarrollando el proyecto, de tal manera que no caigamos en niveles de submantenimiento o sobremantenimiento. Tenemos que buscar el nivel de mantenimiento óptimo que nos permita alcanzar los niveles de rentabilidad óptimos sin afectar la sustentabilidad, sin agredir el HSEC y de manera competitiva. Y eso es lo que se representa, ¿cierto?, ahí en la figura en la figura central inferior, donde aparece el CAPEX y el OPEX, donde se incurren en una serie de procesos relacionados con proyectos, mantenimiento y operaciones. Y finalmente, ¿cierto?, o no finalmente, ya en la etapa 4, nosotros tenemos el ciclo de trabajo de mantenimiento, donde está la parte relacionada con la etapa 1, con la estrategia y los resultados que nosotros buscamos, donde se definen las prioridades. Posteriormente tenemos la etapa de análisis y evaluación del estado del mantenimiento, para posteriormente, si se trata de un proyecto del tipo Brownfield, en la etapa 3, definir los equipos o los sistemas más críticos. En la etapa 4, para el equipo o el sistema más crítico ya definido, nosotros buscamos y hacemos todo el análisis de puntos débiles o los posibles modos de causas y modos de falla a la cual el sistema va a estar enfrentado, para aquellos puntos débiles más críticos de ese sistema más crítico, establecer las medidas de mitigación, y esas medidas de mitigación son los planes de mantenimiento que van acompañados, ¿cierto?, también por establecer los repuestos y los componentes críticos para ese plan de mantenimiento. Y finalizamos con el proceso que se va desarrollando de manera transversal y longitudinal también, que tiene que ver, ¿cierto?, con lo que es el ciclo Denim, donde en todos los procesos industriales yo tengo que estar viendo siempre la planificación, el hacer, el verificar y el actuar, de tal manera de desarrollar abiertamente todo lo que es el mejoramiento continuo en cada uno de los procesos y en cada una de sus etapas. ¿Consultas hasta acá? Ignacio. Profe, en la diapo anterior, el ciclo Denim era ese de 4 partes, ¿cierto? Sí. Ya, eso era la duda. Gracias. Entonces, estamos hablando de los procesos industriales, y dentro de los procesos industriales, ¿cierto?, y los procesos, y particularmente en el proceso de mantenimiento, nosotros tenemos en cada una de las etapas una serie de procesos, y todos esos procesos requieren, ¿cierto?,
de estar identificando siempre cuáles son los parámetros de desempeño esperados. En los procesos industriales normalmente los parámetros de desempeño esperados son la capacidad productiva, las toneladas por hora, las unidades por hora, la calidad, ¿ya? La cantidad de productos defectuosos por mil, por millón, ¿m? Y también los costos operacionales. ¿M? Entonces, el mantenimiento tiene unas múltiples procesos y cada uno de esos procesos es necesario, ¿cierto?, tenerlo. Y una de las cosas importantes es que nosotros tengamos los protocolos correspondientes en cada una de esas, para cada uno de esos procesos, asociados a ellos sus parámetros y sus estándares de desempeño. No me quiero avanzar, ahí sí. Bueno, aquí tenemos lo que les había mencionado, que son las etapas 6 y 7 del modelo de 8 pasos del mantenimiento, donde aparece, ¿cierto?, el proceso relacionado con el ciclo trabajo, donde primero los planes, una vez que nosotros detectamos todo lo que son los puntos débiles y necesitamos establecer los planes de mantenimiento a través de proyectar, mejorar y controlar, yo establezco cuáles son los planes de mitigación, es decir, cuáles son los planes de mantención que tengo que desarrollar a objeto que no ocurran las fallas. Y para eso, una vez que yo tengo ese trabajo requerido, se lo entrego a planificación. Planificación se encarga de organizar y priorizar los planes. Planificación posteriormente se lo entrega a programación, a través de lo que son los paquetes de órdenes de trabajo, y esas órdenes de trabajo se organizan, se establecen cuáles son los recursos necesarios, se coordina con operación, la cantidad de personas y las personas que debieran participar en ese mantenimiento, y se establece una fecha de ejecución. Luego que tenemos el programa y las asignaciones correspondientes, procedemos con la ejecución, ¿ya? Y en la ejecución durante la ejecución tenemos que hacer algunas mediciones e identificar algunos aspectos que pudieran ser críticos, que pudieran afectar los tiempos medios de reparación o que pudieran estar afectando el tiempo medio entre fallas. Identificadas esas condiciones, ¿cierto?, y haciendo esos hallazgos, esa información, que es la gestión de información, se le entrega a ingeniería de confiabilidad. Ingeniería de confiabilidad los revisa y los va asociando a lo que es la confiabilidad humana, a la confiabilidad de proceso, a la confiabilidad de equipo, o a la confiabilidad o lo relacionado con la mantenibilidad. Identificados esos hallazgos y corregida y establecida las condiciones de mejoramiento, se actualizan los planes de mantenimiento y eso se entrega a lo que es ingeniería de mantenimiento, para que nuevamente se repita el ciclo. Dentro de lo que es las tareas de planificación, aquí tenemos el diagrama de proceso específicamente en lo que es SAP, donde la planificación, ¿cierto? Vamos a ver solamente una de las tareas. Lo que hace es investigar en primer término la petición en detalle por parte de ingeniería de mantenimiento y determinar los alcances exactos de los trabajos y cuál es su prioridad. Posteriormente conversa con el emisor si es necesario y así continúa hasta entregarle a programación. Programación también tiene su proceso, donde desde el flujo de planificación de la OT, ¿cierto? Busca establecer una fecha determinada, busca determinar cuáles son los recursos de repuestos, los recursos de personal y los recursos materiales necesarios para llevar adelante el mantenimiento, y termina, ¿cierto?, con lo que es el establecer las fechas y entregar a ejecución, y posteriormente con lo que es el cierre de lo que son las órdenes de trabajo. Y de ahí se va a lo que es la ejecución. Entonces, aquí tenemos una serie de procesos que se tienen que cumplir dentro de lo que es el mantenimiento para llevar, digamos, adelante las funciones que tiene el mantenimiento. Entonces está lo que hablamos en el paso 1, el desarrollo de la estrategia,
lo que conversamos, todo lo que es el proceso de administración o el ciclo trabajo-mantenimiento, y posteriormente entramos a todo lo que es el mejoramiento de lo que es la confiabilidad, que fundamentalmente el mejoramiento de la confiabilidad tiene que ver con el análisis y la administración relacionada con la confiabilidad humana, lo que es la confiabilidad de proceso, la confiabilidad de equipo y lo que es la mantenibilidad. ¿Consultas hasta ahí? Bien. Una de las cosas relevantes en el mantenimiento es la ingeniería de mantención. La ingeniería de mantención lo que busca, ¿cierto?, es dinamizar el mantenimiento a objeto de que el mantenimiento logre alcanzar lo que se llama la confiabilidad operacional. Yo con el mantenimiento, todas las acciones del mantenimiento lo que buscan es lograr alcanzar la confiabilidad operacional que va a poder entregar el nivel de disponibilidad a objeto que los operadores puedan tener un nivel también de utilización que permita cumplir con el programa de producción o con el programa de servicio, y que ese programa de producción asociado al factor precio logre los ingresos que busca la empresa, y que si le restamos los costos, ¿cierto?, nosotros vamos a tener los ingresos operacionales antes de impuestos, antes de intereses, antes de depreciación y antes de amortización. Es decir, nosotros vamos a alcanzar el nivel de EBITDA. Entonces, la ingeniería de mantenimiento lo que busca es dinamizar el mantenimiento, hacer que esto se mueva a través de tres roles importantes que tiene la ingeniería de mantenimiento. Uno es el rol de proyectar el mantenimiento, es decir, qué es lo que va, dado, ¿cierto?, una mirada, una mirada de futuro que se va haciendo, ¿cierto?, para objeto de poder planificar las actividades, planificación que se va haciendo año a año, cuando es la planificación anual, o se va haciendo de manera quinquenal, y hay algunos procesos productivos que se planifican, ¿cierto?, en el caso de los procesos de lo que es la industria extractiva, fundamentalmente se piensa, ¿cierto?, a 20 años, ¿ya? A 20 años se van estableciendo los recursos existentes a objeto de tener un plan minero, un plan forestal, de tal manera de poder, o un plan petrolero, de tal manera de hacer la extracción de esos recursos, pero al mismo tiempo ir haciendo, en el caso de la industria forestal, ir haciendo las reposiciones necesarias, o en el caso de la industria minera, que son recursos no renovables, lo que se van estableciendo son las condiciones operativas a objeto de no bajar los niveles de ingresos, es decir, de mantener los niveles productivos, ¿no? Y es por eso que la industria minera, una de las características que tiene es que normalmente está en un crecimiento, si es que los recursos mineros lo permiten, está permanentemente en crecimiento, porque la industria minera tiene la característica que en la medida que se profundiza, ¿cierto?, las distancias de transporte aumentan, las durezas también aumentan, y la ley también cae. Por lo tanto, una de las características de la industria minera es que esta tiene que estar en un crecimiento permanente. Entonces, mucho de la perspectiva que se hace, o sea, de la mirada a futuro, es uno de los roles relevantes que tiene la ingeniería de mantenimiento. Actualmente, ¿cierto?, en condiciones de pandemia o cuando estuvimos, y que yo creo que es parte de la pandemia también, en esta guerra económica que se estaba desarrollando entre las grandes potencias económicas, Estados Unidos, China, ¿cierto?, y la Unión Europea en algún momento. Los análisis que tienen que hacer, ¿cierto?, los ingenieros de mantenimiento desde el punto de vista de lo que es el contexto global es sumamente relevante, a objeto que se puedan establecer
las condiciones de confiabilidad óptima de acuerdo al contexto operacional y al contexto global donde se están desempeñando. Y para eso es necesario proyectar el mantenimiento. Y junto con el proyectar el mantenimiento, otra de las condiciones importantes o otro de los roles relevantes de la ingeniería de mantenimiento tiene que ver con el rol de mejorar, ¿ya? Es decir, yo hago la prospectiva, miro hacia adelante y aplico, ¿cierto? Y voy buscando todas las condiciones para establecer las condiciones del mejoramiento continuo del mantenimiento, de tal manera de ir disminuyendo costos, disminuyendo posibilidades de accidente, aumentando productividad, aumentando eficiencia, aumentando competitividad en los procesos industriales, ¿ya? Y adecuándonos también a las tecnologías. Ingeniería de mantenimiento, dentro de lo que es el mejoramiento, tiene que buscar y estar permanentemente investigando nuevos procesos, nuevas tecnologías, comparando sus procesos, haciendo lo que se llaman los benchmarking. Y estos benchmarking consisten en estar comparando los resultados y los procesos industriales y los desempeños de los procesos industriales con aquellas empresas, ¿cierto?, que son de desempeño en excelencia, con los mejores. Inclusive existen algunas empresas asesoras que lo que hacen y desarrollan son benchmarking, estudios de benchmarking, donde participan distintas empresas de características similares, de tal manera de identificar dónde están establecidas las mejores prácticas y esas, para buscar, ¿cierto?, lo que es, para que definitivamente buscar lo que es el mejoramiento y el mejoramiento continuo, ¿ya? Un tercer rol que tiene que tiene la ingeniería de mantenimiento está relacionado con el control. Y el control, nosotros inclusive a través de lo que hemos hablado, el control si lo asociamos a lo que es el acrónimo ISMEC, que lo que busca identificar oportunidades de mejoramiento. Una vez que identifica dónde existen oportunidades de mejoramiento, establece también cuáles son los estándares de desempeño de ese mejoramiento. Una vez que establece los estándares, hace las mediciones respectivas, luego hace las evaluaciones y posteriormente hace las correcciones. El ISMEC es muy parecido a lo que hablamos, ¿cierto?, de la aplicación de lo que es el ciclo de Deming, ¿ya? Donde el ciclo de Deming, una de las cosas que busca, y es parte de las tareas, es parte y es un rol de la ingeniería de mantenimiento buscar el control. O sea, ingeniería de mantenimiento hace la proyección, la prospectiva del mantenimiento en base al proceso industrial donde se está desempeñando y considerando tanto el contexto operacional como el contexto global, donde también se está desenvolviendo, donde se está desempeñando el proceso, establece, ¿cierto?, como segundo rol todo lo relacionado con el mejoramiento y particularmente todo lo relacionado con el mejoramiento continuo, y también establece, ¿cierto?, el control, donde el control lo que busca, ¿cierto?, es mantener las condiciones y los desempeños necesarios a objeto de que alcancemos los resultados y podamos cumplir con lo que es la promesa. ¿Ya? Esa es ingeniería de mantenimiento y la ingeniería de mantenimiento, ¿cierto?, tiene una metodología que se basa fundamentalmente en los tres roles, que es proyectar, mejorar y controlar, a objeto de que nosotros logremos dinamizar el mantenimiento y logremos llegar a los resultados. Dentro de las tareas de ingeniería de mantenimiento se establecen, ¿cierto?, lo que son los diseños de sistema, el modelamiento de equipo, el diseño lógico, la recolección de datos, los ajustes probabilísticos, análisis de confiabilidad y disponibilidad, indicadores de mantenimiento, optimizaciones, simulaciones, alternativas de mejoramiento, evaluaciones económicas, incorporación de contratos, investigación de tecnologías. Entonces, tenemos una serie de actividades que nosotros tenemos que estar considerando en lo que es el mantenimiento a través de la ingeniería de mantención.
Bueno, está también considerado y es parte de lo que es el ciclo trabajo-mantenimiento. Dentro de lo que es el mantenimiento, mediante la identificación y desarrollo de actividades de mediano y largo plazo que tiendan a robustecer la función de mantenimiento y los resultados del negocio global. Aparecen, ¿cierto?, al lado una serie de tareas que las que hemos estado mencionando. ¿Ya? Profesor, Dígame. eh, tenía una duda respecto a cuándo, cuándo se determina si una empresa incluye el mantenimiento como un departamento o contrata una empresa externa para el mantenimiento. Es una evaluación económica que se tiene que hacer y que está muy asociada también al nivel de tecnología que se tenga. ¿Ya? Pero es una evaluación, es un proyecto del tipo técnico-económico. ¿Ya? Ahora, normalmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo lo que necesito sobre todo es mantener lo que se denomina el acervo, necesito mantener el conocimiento. Entonces, si yo contrato una empresa externa, un proveedor de equipos, por ejemplo, ese proveedor de equipos se va a llevar todo mi conocimiento. ¿Ya? Él es el que va a tener el conocimiento y va a tener lo que es el manejo estratégico de la empresa. Entonces yo lo que busco, el mantenimiento hoy en día es una actividad estratégica. Por lo tanto, por lo menos a nivel de ingeniería de mantenimiento, que es lo que estamos conversando ahora, nosotros debiéramos tener una organización. Ahora, el ciclo de trabajo de mantenimiento, la ejecución del mantenimiento, yo podría pensar en subcontratarlo. ¿Ya? Pero la ingeniería de mantención, el acervo, el conocimiento, la estrategia, la debo tener yo, es parte del core del negocio. Hoy día, sobre todo, cuando estamos hablando, ¿cierto?, de sistemas autónomos, de lo que es la industria de cuarta generación. Hoy día en la industria de cuarta generación, yo diría que se ha dado vuelta. Cuando nosotros partimos con la primera generación, las fallas eran poco importantes y por lo tanto nos preocupábamos de operar. Hoy en día, para poder operar, yo necesariamente necesito conservar y tener los equipos funcionando y tener los equipos, ¿cierto?, operando con los estándares y los parámetros de desempeño que yo busco. Por lo tanto, si tú me dices, yo estoy dispuesto a externalizar una serie de tareas que están en lo que se llama el ciclo de trabajo de mantenimiento, con excepción de lo que es la ingeniería de mantención. ¿Ok? Sí, sí, ahí me quedó más claro, que solo normalmente se subcontrataría solo en la parte de ejecución de mantenimiento, Sí, no la fundamentalmente ingeniería. lo que es la ingeniería de mantención siempre es recomendable y sobre todo ahora que estamos en la industria de cuarta generación, porque es estratégico que esté al interior de la empresa. Porque ahí es donde tú manejas el core del negocio. Sí, ¿Mm? porque el conocimiento es importante Es para la fundamental, persona que lo plana. es fundamental. Entonces no le puedes entregar el conocimiento a una empresa externa. ¿Mm? Bueno, el otro de los roles, ¿cierto?, tiene que ver con el proyectar el mantenimiento y proyectar el mantenimiento mediante la identificación y desarrollo de actividades de mediano y largo plazo que tiendan a robustecer la función de mantenimiento y los resultados del negocio global. Tercero, ¿cierto?, el control y controlar el desarrollo del mantenimiento mediante la evaluación sistemática de los procesos empleados y de los resultados obtenidos con el fin de identificar desviaciones respecto a metas y objetivos. O sea, aquí el ciclo de Denning, el ISMEC, para las tareas que están definidas es fundamental tenerla, y eso es parte, ¿cierto?, de la ingeniería de mantenimiento. Y la ingeniería de mantenimiento es el acervo industrial, es decir, donde está el conocimiento, donde están las mayores habilidades, y yo necesito eso tenerlo al interior de la empresa. Yo en la ingeniería de mantención de ninguna manera inclusive hoy día muchas de las organizaciones no son la gerencia de mantenimiento, sino que es la gerencia de ingeniería de mantención. Y a través de la ingeniería de mantención se administra la ejecución y la ejecución se puede dejar en tercero.
Bueno, ahí está el proyectar, el mejorar y el controlar. Y tenemos, ¿cierto? Dentro de lo que es la ingeniería de mantenimiento, una de las herramientas importantes, que es la confiabilidad. Y la confiabilidad, y particularmente esta misma definición sirve para lo que es la confiabilidad operacional. La confiabilidad de un equipo, componente o sistema es la probabilidad de que éste se desempeñe satisfactoriamente las funciones para la cual fue diseñado o adquirido durante el periodo de tiempo especificado y en el contexto operacional identificado. Entonces, en esto es sumamente relevante entender que todos los esfuerzos que hace el mantenimiento a través de lo que es la ejecución, o todos los esfuerzos que hace la ingeniería de mantenimiento, entendiendo que la ingeniería de mantenimiento es la encargada de la globalidad de los procesos a través de ser quien tiene los conocimientos del negocio y los conocimientos relacionados también con el mantenimiento. Lo que buscamos nosotros es el mantener la confiabilidad operacional, es decir, que el tiempo medio entre falla de un proceso y los parámetros de desempeño que yo le exijo a ese proceso se puedan conservar durante el tiempo que yo quiero que ese proceso funcione. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos normalmente una definición de la estrategia, posteriormente tenemos la definición de los procesos relacionados con la administración o el ciclo de trabajo de mantenimiento, y tenemos todos los procesos relacionados con el mejoramiento de la confiabilidad. Y la confiabilidad, ¿cierto?, es la rama de la ingeniería que permite identificar las oportunidades de mejora del presente y del futuro. Por eso que proyecta, mejora y controla. Controlarlas y luego hacer el uso óptimo de los recursos de la empresa con el propósito de contribuir con el proceso de valoración integral de los activos de la empresa, es decir, lograr la integridad operacional que yo ando buscando, es decir, producir con rentabilidad con rentabilidad de manera sustentable, sostenible, sin agredir el HSEC y de manera competitiva. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que el valor del activo gana mucho, ¿cierto? Y es fundamental si es que conserva los parámetros relacionados con lo que es la confiabilidad y la seguridad del sistema. ¿Mm? Y aquí está el concepto que hemos conversado y que también lo vimos la vez pasada, que tiene que ver con la confiabilidad operacional. La confiabilidad humana, ¿ya?, que tiene que ver con el conocimiento, con las habilidades y con las conductas. La confiabilidad de proceso, que tiene que ver con la configuración y la estructura de los procesos industriales de tal manera de alcanzar la confiabilidad operacional que ando buscando, y que las configuraciones pueden ser configuraciones en serie, paralelo, o configuraciones en stand-by, pero que normalmente estas configuraciones son configuraciones combinadas y yo debiera buscar la configuración óptima de tal manera de alcanzar el nivel de confiabilidad operacional óptimo. La confiabilidad de equipo, que fundamentalmente tiene que ver con la robustez del equipo en el contexto operacional donde se desempeñe, porque los equipos normalmente se ven afectados por condiciones de humedad, polución o ondas expansivas, condiciones de vibración u otras que pudieran afectar el tiempo medio entre falla del equipo y con ello afectar, ¿cierto?, la confiabilidad operacional. Y hemos señalado clave también lo que es la mantenibilidad de los equipos, que tiene que ver con la facilidad de reparar. Y la facilidad de reparar se ve reflejada en el tiempo medio de reparación. Si yo tengo un tiempo medio de reparación mínimo, voy a poder aumentar lo que es la confiabilidad operacional y poder tener, ¿cierto?, ese juego necesario para alcanzar el nivel de confiabilidad óptimo que yo ando buscando. Y el nivel de confiabilidad óptimo yo lo busco en la medida, lo busco y lo puedo encontrar en la medida que defino para cada uno de los factores de la confiabilidad operacional los niveles de inversión en cada uno de ellos y cómo se estructuran esos niveles de inversión. Esa es una pregunta, ¿cómo se estructuran los niveles de inversión? Ejemplo, en el caso de la confiabilidad operacional, la estructura de costos de la confiabilidad operacional tiene que ver con la capacitación, ¿cierto?, el desarrollo del conocimiento, el desarrollo
de habilidades y la incorporación de sistemas de incentivo para mejorar la confiabilidad humana y con ello mejorar la confiabilidad operacional. Entonces, en los 4 factores, yo puedo estructurar un nivel de costos de tal manera de poder tener una estructura general de lo que es el nivel de inversión. Y en la medida de que yo aumento el nivel de inversión, yo logro mejorar la confiabilidad operacional. Como contrapartida, en la medida de que yo mejoro la confiabilidad operacional, yo disminuyo los costos de ineficiencia. Y lo que logro, ¿cierto?, que en la medida que yo hago y construyo la curva agregada de costos totales, en el punto donde la curva de costos totales tiene su mínimo, yo voy a encontrar el nivel de confiabilidad óptimo, el nivel de disponibilidad óptimo, el nivel de utilización óptimo, el nivel de producción óptimo y el nivel de EBITDA óptimo. La confiabilidad operacional es la base de lo que es la integridad operacional, entendiendo que la integridad operacional lo que busca, ¿cierto?, es maximizar o encontrar el nivel de EBITDA óptimo en procesos que sean sustentables y sostenibles, sin agredir el HSEC y considerando, ¿cierto?, la competitividad de la empresa, competitividad que tiene que ver con los niveles de calidad, los niveles de productividad y los niveles de flexibilidad. Aquí, pero solamente para que los consideren y vean, están algunas funciones para lo que es el cálculo de lo que es los niveles de confiabilidad, entendiendo que una de las más utilizadas, sobre todo para los sistemas de carácter mecánico, es la distribución de Weibull, donde la distribución de Weibull es una particularidad de la función exponencial, ¿ya? Pero que son algunos de los elementos que yo considero para lo que es medir confiabilidad. Aquí tenemos algunas configuraciones, que son la configuración en serie, la configuración en paralelo, la configuración en stand-by y una particularidad de lo que es la configuración en redundancia parcial. Son para que ustedes los tengan en cuenta y los consideren. A mí lo que me interesa por sobre todo es todo lo relacionado con el buscar el nivel de confiabilidad operacional óptimo y cómo influyen, ¿cierto?, tanto técnica como económicamente los distintos factores, es decir, cómo influye en la confiabilidad operacional, la confiabilidad humana, la confiabilidad de proceso, la confiabilidad de equipo y la mantenibilidad. ¿Consultas? Oye, si no hay consulta, una de las cosas que habíamos quedado es que el certamen, y me iban a señalar ahora si alguno tenía algún inconveniente o algún problema, se desplazaba producto del colchón académico, porque el certamen estaba fijado para el día 21, posterior a las vacaciones, y lo íbamos a desplazar para el miércoles 28, ¿ya? Si hay alguno que se oponga, pero de otra forma lo vamos a hacer el día miércoles 28. Lo otro, están subidas las notas del certamen 1. Hay 3 alumnos que me preocupan y me interesa conversar con ellos donde no tienen puesto la nota, pero fundamentalmente es porque no tengo claro yo cuál es el proceso productivo en el cual trabajaron y en qué grupo trabajaron, que es el caso de Marcos Guerra, Pino y Torres. No Beatriz, sino que Samuel Torres, creo yo. ¿Ya? ¿Preguntas? Si no, nos vemos hasta en 2 semanas más. Nos vemos el día 21. Chao, profe. Gracias por la Chao. clase. Chao. Profe. Chao.